mañana, en la conferencia de prensa, le preguntaban a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la nueva reforma a las telecomunicaciones. Y me parece muy interesante ver las reacciones que ha tenido la oposición respecto al tema. ¿Por qué? Sobre todo la de Ricardo Anaya. Entendamos que estamos hablando de un contexto de una reforma que tuvo su modificación más reciente en 2014. Formaba parte o formó parte de esas famosas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Entonces, en 2014 se hacen unas reformas, se hacen modificaciones y ahora, con la extinción del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano autónomo, ahora ya no va a existir, era lógico que se tenía que hacer una reforma. O sea, es parte de la ley, estaban obligados a hacerla. Por eso me parece muy curioso lo que dice Ricardo Anaya o lo que dicen distintos personajes, porque de una u otra manera están omitiendo información. Vámonos por partes. Vamos a escuchar, voy a ir un poco de atrás hacia adelante, porque primero vamos a ver lo que dijo Ricardo Anaya. Lo que dice Ricardo Anaya en la sesión, a grandes rasgos, es una sesión de la comisión, por cierto. Lo que dice es, uno, que a la sesión en la mañana ya se quería votar el dictamen y que nadie había podido lograr, son más de 200 páginas, si no estoy mal son 246, porque aquí la tengo abierta. Son 240 páginas las del dictamen, de la iniciativa. Es una reforma a ley secundaria. Y lo que está diciendo Ricardo Anaya es que a nadie le dio tiempo de leerla, pero ya la quieren aprobar en fast track. Yo solo quiero poner el contexto. Cuando se aprobó la pasada reforma, más bien, la ley Televisa, espérense, la ley Televisa se aprobó en 7 minutos. Yo no sé a veces con qué cara salen a hablar, parece que tienen memoria corta. La ley Televisa se aprobó en 7 minutos. 7. Esta reforma se discutió en comisiones, se aprobó en comisiones y hasta la próxima semana se va a llevar al pleno en el Senado para después pasarse a la Cámara de Diputados. Comparen todo este proceso con los 7 minutos que le dedicaron a la ley Televisa. Escuchamos lo que dijo Ricardo Anaya, que para pronto es, pese a que no comparto con él nada de lo que dice, al menos es un personaje de oposición que además está evidentemente amparado en el fuero porque tiene órdenes de presentación por recibir sobornos para aprobar la reforma energética que formaba parte de las reformas estructurales en aquel 2013, 2014. Todos nos acordamos de ese escenario, ¿verdad? Bueno, Ricardo Anaya no. Entonces, mientras estamos en eso, independientemente de todo lo que le hemos criticado a Ricardo Anaya, pues es de los poquitos, y miren, así lo digo con literal de los poquitos, de los que todavía me argumenta y no solo insulta, ¿no? Como es el caso de Lili Telles. Escuchemos lo que dijo Ricardo Anaya. Perdieron la vergüenza. Esta sesión es el cinismo en su máxima expresión. Este dictamen, estamos hablando de 226 páginas, 283 artículos, se publicó ayer a las 10 de la noche. Ni siquiera lo han leído. ¿O alguien aquí nos va a venir a contar que no durmieron, que toda la noche lo estuvieron estudiando, que lo comprendieron, que lo analizaron? Pues claro que no. Vienen a levantar la mano y a votar lo que les instruyen cuando ni siquiera han leído estas 226 páginas. Y miren, este albazo, este madruguete, esta jugarreta apresurada no es una casualidad. Es parte de un diseño y tiene que ver con un truco tan viejo como perverso, que es propio de los regímenes autoritarios. ¿En qué consiste ese truco? Tiene 3 pasos. Y lo han usado muchos regímenes autoritarios en el mundo. Paso 1, hay que encontrar un problema real. Paso 2, a partir de ese problema, manipular la información para confundir a la opinión pública. Y una vez que se ha concluido con el paso 2, el paso 3 es introducir una agenda oculta. Son ejemplos en la historia, el clásico del 33. Pues claro que es un problema que han quemado el Reichstag, que estén en el Parlamento en Alemania, pero ahí fue el paso 2, la manipulación, echarle la culpa a los comunistas y después la agenda oculta, consolidar el poder autoritario de la dictadura.
Lo mismo después del 11 de septiembre. Claro que fue un problema que se caían las Torres Gemelas, pero de ahí viene la famosa guerra contra el terrorismo y la gente oculta. Invade Irak, que es que porque había unas armas químicas que después resultó que ni existían. En Hungría, Viktor Orbán, pues claro que el COVID era una realidad. Usó el COVID para la ley de emergencia contra la información falsa. Hoy pueden meter a la cárcel en Hungría a cualquier persona que publique información que el gobierno considera falsa. Es decir, es el sello de la casa de los gobiernos autócratas. ¿Tienen más ejemplos? Venezuela 2017, la ley contra el odio, la ley contra las fake news de 2022 en Rusia, la ley de ciberdelitos. Hoy Daniel Ortega, desde 2020, puede meter a la gente a la cárcel. ¿Cuál es la versión mexicana de este truco, de esta trampa que tiene 3 pasos? Pues paso 1, identificar el problema. Y claro que había un problema, una bola de anuncios racistas, discriminatorios, que el sinvergüenza de Trump decidió venir a pautar a nuestro país y que se estuvieron difundiendo en la televisión durante partidos de fútbol. Es real el problema y claro que estamos en contra de esas basuras de anuncios. Nunca vamos a aceptar que a una migrante o un migrante le digan criminal. Para nosotros quien migra es un héroe, es una heroína. Pero ahí viene el paso 2, la manipulación de la información. Y entonces el régimen inventó 2 grandes medidas. La primera es, no podemos quitar los anuncios. Estamos invadidos por los spots de Trump, entonces, ni modo que no lo hayan leído, vótenlo con los ojos cerrados. Hay que pasar esta ley, porque con esta ley vamos a poder quitar los anuncios de Trump. Primera mentira, que no podían quitar los anuncios. Y segunda, que porque los gobiernos perversos de antes borraron un artículo que estaba vigente desde 1960, pero que en 2014 alguien lo borró. A ver, las 2 cosas son falsas. Si no podían quitar los anuncios, entonces que alguien me explique por qué ya ni siquiera están al aire los dichosos anuncios de los cuales ustedes siguen hablando aquí en su discurso. Ya no están al aire la basura de anuncios que había mandado pagar Donald Trump. Segundo, no existe ese artículo que dice que se borró. Es más, les dono un tiempo. ¿Quién de aquí nos lee el famoso artículo que estaba vigente desde 1960 y que los malos gobiernos de antes borraron? ¿Alguien léalo? ¿Nadie? ¿Dónde está el artículo? Porque todas lo han estado repite y repite, incluyendo la presidenta. Es que borraron un artículo. ¿Cuál artículo? ¿Saben por qué no lo vayan a tocar? Porque no existe. Ya me leí la ley completa. Lo que hay es una referencia, ni siquiera a la publicidad, a programación. No tiene nada que ver con lo que hoy estamos discutiendo. Y segundo, claro que tenían elementos para quitar esas porquerías de spots. Ya no están al aire. Ahí está el 33 constitucional, está el 2, el 256 fracción 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, está el 5 fracción segunda de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces están mintiendo. No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron los spots de Trump. Y además, miren, de los 283 artículos que hay aquí, ¿saben cuántos hacen referencia a publicidad contratada por gobiernos extranjeros? De los 283, 3 artículos, el 185, el 201 y el 210. Pues hubieran mandado una iniciativa, con gusto se las votábamos a favor con esos 3 artículos. No es una mentira, es una farsa, es una manipulación. Concluyo. Lo más grave es que esto no es un hecho aislado. Me voy a referir a los 3 principales problemas, porque el tiempo que nos da, como ya vieron a la compañera, no la dejaron ni siquiera terminar, no puedo exponer todo lo que trae esta ley. Primer problema, lo que es la adicción, la obsesión del régimen, el control. Concentran en una sola persona, la famosa Agencia de Transformación Digital, que le reporta directamente a la Presidenta de la República todas las facultades que antes tenía Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y sobre todo un organismo constitucional autónomo, colegiado, no subordinado al Ejecutivo, que era el IFDT. Todas las facultades para decidir qué sí se puede pasar en radio, en televisión, en internet, en redes sociales, concesiones, todas esas facultades las concentran en una sola persona, porque quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo. Quieren controlar lo que se dice en el radio, lo que sale en la televisión, pero ahora no tiene límites, quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, todo el control. Otra barbaridad, el 192 de la ley, ya había declarado la Corte Inconstitucional esta obligación del uso correcto del lenguaje. ¿Por qué si ya lo había declarado inconstitucional lo vuelven a poner en la ley? Son 2 razones. Primera, porque en paralelo a esta reforma está la otra reforma, la del Poder Judicial, porque la nueva Corte no lo va a declarar inconstitucional. Y claro que les molesta lo que dice Rosso, lo que dice Chumel Torres.
Solo no les va a molestar, pero lo que dicen son verdades y ustedes los quieren censurar con la fracción 9 del 192. O quizá lo más grave de todo, el artículo 109. Vean nada más la barbaridad que pretenden ustedes poner en la ley. Las autoridades competentes, ¿cuáles? Todas las autoridades de la 4D, podrán solicitar el bloqueo. No estoy exagerando, estoy leyendo el artículo 109. El bloqueo de una plataforma digital. Estamos hablando de Twitter, ahora X, Facebook, Instagram, YouTube, la cuenta individual de un periodista, de un político, plataformas, canales de Internet, páginas de Internet. ¿Y con qué procedimiento las pueden bloquear? Nos dice aquí que la propia agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo. O sea, además, le dan la facultad a la misma agencia de definir cómo va a bloquear. Termino. Esto no es un hecho aislado. Esta ley censura corresponde a un plan, a un diseño. Sí, sacaron el 54% de los votos para el Congreso, 54, pero con trampas, con artimañas, se hicieron el 75% del control del Congreso. ¿Qué fue lo primero que hicieron con ese control? Tomar el control del Poder Judicial. ¿Y qué hicieron después? Reformar la Constitución para acabar con los organismos autónomos. Ya no hay nadie, ya un ciudadano no puede pedir información para saber en qué se gastan sus impuestos. Y la gota que derrame el vaso, acaban con el IFT, que era un organismo autónomo, para concentrar todas las facultades en una persona que le reporta directamente, concluyo, a la presidenta de la República. Yo entiendo que tenga prisa, pero no la frieguen. Llegó esto a las 10 de la noche, la sesión empieza a las 10 de la mañana, tienen los votos, pero nos van a tener que escuchar, les guste o no. Y termino. Esto no es una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto es la ley censura. Por eso nuestro voto será en contra y tendrán ustedes los votos y el control de las presidencias, pero nos vemos el lunes en el pleno, porque van a tener que pasar por encima de nosotros y nuestro voto será en contra. Es cuando. Muchas gracias. Amén. A ver, Ricardo Anaya se queja de que no leyó la ley, o sea, más bien se queja de que, según él la leyó, espérense, porque esto no, dice Ricardo Anaya que él leyó la ley, y se queja de que no tuvieron tiempo de leer la ley. Una. Dos. Usa a Chumel Torres y a Broso como ejemplos de personalidades a las que el gobierno quiere censurar, según él, por lo que dice el artículo 192, fracción 9. Se los voy a poner. Porque primero utilizar a Chumel Torres y a Broso como ejemplos de algo que intenta censurar y utilizas una reforma que según leíste, pero, perdón, definitivamente queda claro que no leyó nada. Me parece brutalmente osado. Y el señor productor no me va a dejar mentir si esto no le ha sonado familiar. Él tiene más años en televisión, yo soy neonata en esto. El artículo 192 dice que la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información deberá propiciar la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez, el mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales, el desarrollo sustentable, la difusión de ideas que afirmen nuestra unidad nacional, la igualdad entre hombres y mujeres, la divulgación del conocimiento científico-técnico y el uso correcto del lenguaje. ¿Te parece esto nuevo? No. ¿Esto es nuevo? Esto ya existía. Si no a ver, ¿por qué creen que los contenidos de palabras altisonantes no pueden pasar por la televisión? El uso correcto del lenguaje. Según él, por el artículo 102, fracción 9, es por el que quieren censurar a Chumel y a Broso. El artículo 192, fracción 9 dice que los contenidos deben de promover la divulgación del conocimiento científico y técnico. ¿Los quieren censurar porque no difunden contenido de divulgación científica y técnica? Cuando esto no es nuevo, para pronto. Estas son reglas que han existido, se han modificado, por ejemplo, el afianzarlo de la unidad nacional, ¿no? Que es uno de los más importantes, el afianzar la unidad nacional, que sobre todo ese va en contra de los comerciales que pautó el gobierno de Donald Trump en Televisa, porque evidentemente ese va en contra de la unidad nacional. Pero la divulgación de conocimiento científico y técnico, ¿a quién quiere censurar? Absolutamente a nadie. ¿Por qué el PAN está en contra de que las radiodifusoras y las televisoras estén compartiendo contenido científico y técnico?
preguntan, ¿y por qué eso representaría una censura para Chumel y Broso? O sea, aquí viene el 9, el uso correcto del lenguaje. O sea, en este momento, la Secretaría de Gobernación podría censurar, es más, ¿cuántas veces han escuchado a Chumel Torres decir una grosería en su programa de radio? No el albur, o sea, esas cosas sí pasan. Miren, yo no estoy promoviendo que lo escuchen, pero la cotorriza, no, ¿cómo se llama este otro programa en donde sale la corneta? La corneta y Chumel Torres. Están ambos en radio. En radio conocen las reglas, son reglas preestablecidas desde hace muchísimo tiempo, así como las de televisión. Las conocen muy bien, hasta Broso las conoce. Las conoce de pe a pa porque él se movió en televisión muchísimos años y jugaron con los espacios grises que les permitía por ejemplo, el uso correcto del lenguaje es no decir malas palabras, no aventarse groserías, pero nadie dice nada sobre los albures o el doble sentido. Esa es una laguna que no está ni siquiera regulada porque sigue existiendo. Se les permite utilizar el doble sentido y se les va a permitir seguir utilizando el lenguaje como lo utilizan, pero no van a poder hacer lo que de por sí ya no pueden hacer, que eso es lo que me parece brutal. Hay una total ignorancia en cuanto a Ricardo Anaya, cuando dice, sobre todo, que él leyó la ley. Hubiera leído la ley y le hubiera preguntado a los expertos. Esto ya era regulado por la Secretaría de Gobernación. Esto ya estaba. Se hicieron modificaciones, se ajustó la redacción, pero ya existía. Lo que me parece impresionante es que lleguen los panistas a enojarse por regulaciones existentes y que encima vienen con estas de superioridad, como si ellos sí hubieran leído todas las 240, son 226 páginas, como si se hubieran echado las 226 páginas y sobre todo como si lo hubieran entendido. A mí me queda claro que no entendió absolutamente nada Ricardo Anaya, pero absolutamente nada. De verdad, no entendió nada. Y utiliza esto para decir que lo quieren censurar. Jesús, María y José. ¿Qué es lo que se dijo en la mañanera? Vamos a poner lo que la presidenta respondió sobre el tema. El detector. Ajá, mentira. Mentira. Entonces, si nos puede especificar bien en qué consiste las bondades de esta Es reforma. que dice ahí, a ver, una buena parte de las atribuciones, y eso le corresponde también a la Secretaría de Economía, se concentra lo que era el IFT y la COFESE en un solo organismo que tiene una serie de competencias. Otra parte de lo que corresponde en esta materia se mantiene en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y otra parte se va a la Agencia Digital. Entonces, en esencia no hay grandes cambios, solo que cambia atribuciones que antes tenía, por ejemplo, SIZI y pasan a la agencia y algunos de estos temas. Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo, que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con un contenido, con el contenido de las plataformas. No es jamás sería nuestra intención censurar, siempre hemos estado en contra de la censura. Gracias. ¿Quieres comentar algo del organismo de competencia? Sí, con mucho gusto, señora presidenta. Se hace una reorganización, entonces vamos a tener una instancia que se va a encargar primordialmente de lo que es competencia, o sea, las disposiciones antimonopolio. Este organismo pues, tendrá independencia técnica y tiene como objetivo evitar las prácticas monopólicas. Ese es el propósito. Y es parte muy importante
pues de todas las legislaciones modernas que puedes tú revisar en Estados Unidos, en Europa, en otros países, evitar las prácticas monopólicas que pues pueden incentivar comportamientos incorrectos en la economía, desventajosos para la mayoría. Entonces, esa es la comisión que se llama de competencias o que se va a dar en la Comisión Antimonopolio. Vamos a decir, ese es el objetivo. Anteriormente, había otra distribución del trabajo. Entonces, el instituto que veía las telecomunicaciones también tenía vela en las materias, todas las que tenían que ver con telecomunicaciones, especialmente competencia. Ahora le corresponde a este nuevo órgano antimonopolio, pues ver lo que tiene que ver con competencia, y a la agencia digital toda la regulación del sector. Es decir, porque no existía ese órgano, es un nuevo órgano, una nueva institución, que su atribución será regular todo el campo que tiene que ver con pues, telecomunicaciones y ahora la nueva economía digital. Entonces, estas disposiciones legales tienen ese objetivo. Pues es que tendría que darse un debate informado, pero plantear que va a haber censura, francamente, es injustificado, no tiene ninguna sustancia, no es el objetivo de las disposiciones legales. Ahora, ¿sí tienen que estar reguladas? Sí, en todo el mundo lo están. Y bueno, pues ahora corresponderá al Congreso determinar si ese va a ser el perfil que va a quedar o le van a hacer alguna adición. Pero yo diría que en esencia es una legislación moderna o actual y tiene como propósito pues, el que haya una correcta regulación de ese sector, de una manera clara, precisa, muy precisa en la ley. A ti. A ver, vamos por acá. O sea, a ver, nadie está hablando de censura, nadie está hablando de que se van a bloquear plataformas. No, a ver, ¿qué es lo que se dice respecto a las plataformas? Ahí les va. Aquí está, otra vez, el dictamen. El dictamen, en el artículo 109, del que también se queja Ricardo Anaya, dice lo siguiente. Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal a una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. La agencia tendrá que emitir sus propios lineamientos. ¿Sabían que esto ya existía? Sobre todo en Hacienda. Si una plataforma digital no paga impuestos, ¿por qué debería de seguir circulando? Es, por ejemplo, si tú no pagas la renta de determinado tiempo, ¿qué crees que va a pasar? De a gratis no vas a vivir, mijo. Si tú no pagas la escuela, pensando, por ejemplo, que estás en una escuela privada, ¿qué va a pasar? Eventualmente te van a bloquear que hagas los exámenes o te van a poner restricciones. Si tú no pagas o si tú cometes un delito, pensemos que una plataforma promovió el uso de redes sociales para delitos como el de trata. ¿Por qué crees por qué en un sano juicio deberías de permitir que estas plataformas sigan circulando? A eso es justamente a lo que se refiere el artículo 109, que además ya existían, solamente que eran inaplicables. ¿Por qué eran inaplicables? Porque existía una complicidad entre los medios de comunicación, los políticos, entre las empresas dueñas de redes sociales y, por ejemplo, vean al presidente de Estados Unidos. En este espacio me permití hacer un cuadrito para hacer una comparativa entre la ley del 2014 con la propuesta en los temas principales que cubre esta ley. En un órgano autónomo, el órgano regulador en el 2014, que todavía está vigente la ley del 14, era el IFT. Ahora el órgano regulador es la Agencia de Transformación Digital, que depende del Ejecutivo, pero es un órgano desconcentrado. El modelo institucional es autónomo, descentralizado, el vigente. El nuevo es centralizado, ejecutivamente dependiente de otras instituciones. La asignación del espectro, subastas, licitaciones, concesiones directas, que esta fue sobre todo la ley Televisa. La ley Televisa, la que lo hace tan polémica en 2006, que fue en tiempos de Vicente Fox, es que no contemplaba ningún tipo de base para otorgar licitaciones. Por eso es que el PAN está tan molesto,
porque la ley vigente mantiene lo de la ley del 2006, que es no tener mayor regulación y poder hacer concesiones directas sin tener mayor control. Pero además se prevía que estas concesiones tuvieran una vigencia de plazos literalmente largos. O sea, se planteaba en la ley Televisa, que se mantiene un poco todavía en 2014, renovaciones de las concesiones prácticamente eternas. Eso cambia. ¿Qué es lo que busca la nueva ley? Incluye nuevos modelos como el uso compartido, pruebas piloto y redes inteligentes. Ya se abre a las redes sociales, a las redes inteligentes, a modelos compartidos, que pueden ser o subastas, licitaciones o concesiones directas, mezcladas las tres. O sea, pueden ser distintas dinámicas que permitan tener una asignación del espectro mucho más equitativa. En los trámites, razón principal por la que es la Agencia de Transformación Digital la que se va a encargar de esto, es que antes eran procesos largos y fragmentados, ahora son procesos digitalizados, simplificados con un enfoque en cero papel. Tienen que ver totalmente con la Agencia de Transformación Digital, al 100%. La cobertura social, esta me parece muy importante. En la ley del 2014, la de Peña, sí existía una cobertura social, pero no había una operación de ella. En esta nueva ley se permite una cobertura universal gratuita como derecho habilitador, o sea, ya se reconoce al espectro como o sea, que es necesaria tener una cobertura universal y gratuita como un derecho. El derecho a la información, el derecho a la propaganda, el derecho a la publicidad, o sea, de distintos derechos que pueden existir. La radiodifusión comunitaria. La ley vigente la reconoce, pero no se opera. La nueva busca impulsarla de manera explícita a través de mecanismos de apoyo. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. Nosotros no hace mucho nos enteramos, yo no lo sabía, fíjense de esas cosas que están y yo no las conocía, que el gobierno federal ha estado invirtiendo desde Andrés Manuel y todavía con la presidenta en la creación de radiodifusoras comunitarias. Literal, en que tengan instalaciones de radio comunitarias, pero las están habilitando con todo el equipo, con las instalaciones, el aislamiento, instalaciones, micrófonos, computadoras, todo, para que puedan tener su radio comunitaria. Y es algo que ha estado así, miren, como muy calladito, como muy en silencio. Y se han estado inaugurando desde Andrés Manuel López Obrador. Se han estado inaugurando estas radiodifusoras. Me parece importante aclararlo porque entonces tiene todo el sentido del universo cuando vemos que hay un impulso explícito para la radiodifusión comunitaria y mecanismos de apoyo. De hecho, tiene todavía más sentido cuando el impulso explícito y mecanismos de apoyo, recordamos lo de el evento de comunicadores independientes de AMLO, el que hizo antes de partir. Lo que más pedían era justamente eso, tener mecanismos de apoyo y un impulso a las radios comunitarias. Las radios comunitarias han estado antes que muchas televisoras y han estado antes que las redes sociales y siguen sin tener su lugar, siguen sin tener un impulso. Ahora lo van a tener. Y eso también lo prevé la nueva ley. ¿Por qué no gusta esto? Esto no lo menciona la oposición, obviamente. ¿Por qué esto no le gusta a la oposición? Porque quitan más espacios a los famosos duopolios que es Televisa TV Azteca. La concesión satelital, poco desarrollada. Ahora, con la nueva ley, se prevé una regulación específica para satélites y sostenibilidad espacial. ¿Por qué? Porque la presidenta anunció en su plan de 100 puntos del gobierno cuando inició que íbamos a lanzar un satélite. Si no tienes la regulación, entonces como diantres vas a lanzar un satélite al espacio, hija. Bueno, ahí está. Y la participación internacional. Aquí es donde cambia, aquí es donde se parte la responsabilidad del órgano regulador. Antes todo caía sobre el IFT, todo, absolutamente todo. Hoy se parte. Hoy la agencia se tiene que coordinar con la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí se representa directamente. Son principalmente los cambios que prevé esta nueva ley. Díganme ustedes si ven que esto en algún momento dice que es censura. Al contrario, se abre, se hace mucho más accesible. ¿Saben por qué también les molesta esto? Porque entonces, si hay una persona en particular que podría tener mayor posibilidad de tener una televisora, que en este momento no la tiene, que se llama Carlos Slim. ¿Y por qué Carlos Slim no ha tenido una televisora?
porque las regulaciones del IFT se lo prohíben. ¿Por qué? Porque Televisa y TV Azteca han operado históricamente han operado en contra de que Slim tenga su televisora. ¿Por qué? Porque es el hombre más rico de México. ¿Y por qué? Porque perfectamente podría pasárselos a darle en el traste a estos dos, a Televisa y a TV Azteca. ¿Podría hacerlo? Sí, sí podría, porque tiene el dinero para hacerlo. Y aquí estamos hablando de televisoras sí concesionadas, pero al final privadas, que se mueven con dinero. Televisa y TV Azteca han estado operando históricamente durante años para evitar tener una tercera televisora, lo cual rompería el duopolio. Porque sí, existen Milenio, existen Imagen, están todas estas televisoras, sí, pero ¿cuántas televisoras hay como Televisa y TV Azteca que tienen internet, teléfono y televisión? Tienen todo el tema de comunicación. De hecho, la razón por la que no querían que entrara Televisa, más bien que entrara Carlos Slim, o que no podría entrar Carlos Slim, era esa, porque dicen que en las regulaciones, pues él ya tiene todas las televisiones, o sea, él ya tiene teléfono y tiene internet, entonces ya no puede tener televisión. Pero resulta muy curioso porque TV Azteca y Televisa tienen internet, tienen teléfono y tienen televisión. Entonces, si entra un tercer jugador, les dan en la torre al duopolio que mantiene vigente tan poderoso el caso de Televisa y TV Azteca. Con esto se abre una oportunidad. Lo que estamos escuchando con el PAN en voz de Ricardo Anaya es muy simple, es muy sencillo. Y es la operación del Partido Acción Nacional para evitar romper lo que ellos modificaron en 2006 y en 2014. Es esencialmente eso. Mantener el duopolio vivo. No les interesa en lo más mínimo lo que tiene que ver con la soberanía o con la unidad nacional. Eso no les interesa. Con lo que les acabo de explicar de Ricardo Anaya, queda perfectamente claro que Ricardo Anaya tampoco leyó la iniciativa y que solamente estuvo buscando a ver qué encontraba mágicamente y se lo sacaba como mago de circo, a ver qué encontraba para oponerse a esta iniciativa. Que ojo, nadie está diciendo que no se le pueden hacer mejoras. Yo soy la primera partidaria de que el legislativo tiene que hacer su chamba y tiene que ver si lo puede mejorar, no empeorar, que eso parece que es lo que han entendido a veces los coordinadores, no, mejorar. Siempre se puede mejorar. Por eso es que tienes tantos ojos que lo pueden mejorar. Puedes hablarle a expertos, puedes buscarlo, claro que lo puedes hacer. Pero decir que es una mala reforma, decir que esto busca censurar, perdón, pero es, uno, ser ignorante a propósito. Dos, no querer ver, ponerse otra vez esta banda. Y tres, quererle jugar al que lo sabe todo y que quiere ponerlo en contra de la sociedad, cuando genuinamente la sociedad hoy puede compararlo. Aquí vean lo que les estoy enseñando. Y esto me lo aventé durante la tarde para podérselos poner de manera simple qué es lo que existe y qué es lo que se va a cambiar, qué es lo que proponen y qué es lo que existe, para que tengamos una lógica, porque solamente se habla del 192 y del 109. Esas son las quejas que tiene el PAN, 2 artículos, que aparte no leyeron bien. 2 artículos que no leyeron bien y 2 artículos que no saben ni siquiera cuál es la esencia de esos artículos, que me parece todavía más grave y delicado. De verdad, me parece genuinamente mucho más grave el que no tengan claridad respecto a lo que leen, porque presumen que lo leen, pero se quejan de que no tienen tiempo para leerlo, pero entonces cuando lo están exponiendo, queda perfectamente claro que no saben ni siquiera lo que acaban de leer. Me parece brutal, brutal. Y miren, ¿saben qué es lo peor del caso? Que en una esencia no me extraña. Están defendiendo sus intereses. Volvemos a la máxima del Partido Acción Nacional. Están defendiendo sus intereses representados con las televisoras a las que han utilizado durante años para propaganda, sus intereses con el duopolio. A ver, el Partido Acción Nacional en 2006 fue el mejor beneficiario del duopolio, más bien, con la reforma del 2006 fue el mejor beneficiario del duopolio. Perdónenme que se los diga. ¿Se acuerdan qué pasó en 2011? Con esta reforma que hizo, más bien con esta, llamémosle, ¿cómo se llama? Esta complicidad de los medios de comunicación para evitar hablar sobre lo que realmente pasaba en México, porque según esto hacían apología del delito. Lo mejor que les pudo pasar al PAN y al PRI es tener en la bolsa las televisoras, porque saben que así controlan la percepción. Eso les dio en el traste con las redes sociales,
porque las redes sociales ya no permiten, ya rompimos con las redes sociales, con la información de las redes sociales, ya se rompió lo que ellos venían haciendo, que era acaparar los medios de comunicación, la opinión pública y manejar una percepción muy alterada de la realidad. Por eso no me extraña que están tan preocupados por esta iniciativa, que ojo, no me preocupan sus votos porque no los necesitamos, es una reforma ley secundaria. Es una reforma ley secundaria, así de sencillo, ley secundaria. No requerimos sus votos, sí se prevé que sea una discusión un tanto larga, entendiendo que van a buscar de alguna manera frenarla o van a buscar meter no sé cuántas reservas en el Senado. Yo solamente esperaría que los senadores o más bien los presidentes de las mesas directivas no se quieran poner traviesos o creativos y quieran hacerle modificaciones con tal de colgarse una medalla para decir se votó de unanimidad, porque ya sé que cuando dicen que se votó de unanimidad es porque hicieron modificaciones importantes que en este sentido me van a disculpar, pero no hay lógica para esas modificaciones, simplemente no la tienen.